Capítulo 29. El tío. La campaña y su culminación victoriosa fueron realmente el sueño de una noche de verano, en el que nos movimos frenéticamente en espacios pequeños, siempre abarrotados de gente bajo el sauna de los reflectores, los empujones, las preguntas y los alaridos de ahí viene, puteando y festejando, viviendo lo extraordinario como rutina y escondiendo una convicción que no podíamos comentar por el clásico temor porteño, a parecer solemnes y hacer el ridículo, la sensación física de que estábamos haciendo historia. El más pudoroso fue el tío que la evocó de esta manera. Constituyó una verdadera movilización popular con precarios medios de transporte y su entusiasmo dio el tono a decenas de actos en todo el país, al que recorrí por segunda vez sin omitir provincia ni pueblo importante. En todos aquellos encontré una respuesta de adhesión y fe en el partido del general Perón. La campaña del Frente fue única y las otras fuerzas políticas quedaron en buena medida confinadas a los medios de comunicación. Es que el peronismo había ganado la calle y no quedaba espacio para nadie más. Pero no fueron pocas las dificultades que confrontamos. A la escasez de recursos se sumó la constante amenaza de una proscripción que el infundado alegato de que nos apartábamos de las normas de convivencia democrática, cuando ciertamente representábamos la mayoría popular. De manera diferente a los candidatos de los otros partidos, no recurrimos a la utilización de los medios de comunicación en masa, porque nos estaban limitados, en primer lugar por la escasez de recursos y además por la presión oficial que se ejercía sobre ellos. De todos modos, teníamos la certeza de que era preferible nuestro método, tomar contacto directo con el pueblo mediante movilizaciones y concentraciones populares. El contacto directo con nuestro pueblo premió sin sentimientos con esa denominación tan propia de la modalidad argentina para expresar, más allá de vínculos familiares reales, sinceras relaciones de afecto, y es así que me llamaron el tío. El tío arrancó en ganador y fue en ascenso hasta alcanzar la apoteosis personal, sin dejar de ser esencialmente el tío. En 2 meses recorrió el país, comió y bebió como nunca lo había hecho en años de frugalidad, habló y gritó hasta la afonía, trenzó, discutió, ordenó, previno maniobras de sus rivales y enemigos y dice la leyenda, en ciertas madrugadas tuvo arrestos para la vida galante que lo regresaba a los tiempos de la Cámara y a la estudiantina cordobesa. Ahora le tocaba a él vivir una segunda juventud y encandilar desde los 64 años disimulados por el afrodisíaco del poder, a las cazadoras de autógrafos, a las Emma Bovary del subdesarrollo, a las peronistas que lo admiraban con sinceridad y a las azafatas programadas por los dueños de Austral en un intento fallido de tenerlo enganchado. Sin imaginar ni remotamente una hipótesis graciosa, que alguna Matajari podría quedar enganchada con la galantería anticuada pero eficaz del personaje, como había quedado prendida cierta fortaleza del Bataclán de los años 50, que lo evocaba como un verdadero señor, a esas otras Evas sexagenarias que aún suspiraban cuando recordaban al novio de otras décadas en presencia del sobrino Mario Alberto, siempre dispuesto al culto del tío en cualquier terreno, incluso el del amor, donde ponderaba sus insospechadas artes de seductor, nacidas de su vitalidad y de la intensa fascinación que le producían las mujeres, en un grado que posiblemente nunca llegó a conocer su admirado Juan Perón, que, según Arturo Jaureche, tenía la libido absolutamente concentrada en el poder. De candidato, en cambio, parecía conocer el poder de la libido. Ahora hubiera sido reprobado en un examen teórico por Scherheit, debido a ciertas ideas bastante peregrinas que una vez me expuso sobre el ergasmo femenino. La campaña nació con suspenso por las chicanas oficiales. El juez federal Leopoldo Isaurralde recién oficializó la fórmula del Frejuli en la víspera del lanzamiento. Para erradicar el famoso convoy de Perón y Evita en el 45, Cámpora intentó flectar un tren del pueblo, pero el gobierno se lo negó,
alegando razones de seguridad. El candidato se encogió de hombros. Hagan lo que hagan, vamos a recorrer el país, aunque tengamos que ir a pie. Mi primer comunicado, redactado todavía con la portátil Hermes Baby, denunció esa nueva barrera en contra del frente, codo a codo con Fonrouge, molesto por tener que compartir el micrófono con un intruso. Hicimos una rueda de prensa en Oro y Santa Fe, donde dimos el itinerario de la gira y la sustitución del tren por vuelos en pequeños aviones privados. Ese mismo jueves 18 de enero, que marcó mi debut oficial como secretario de prensa del Frente, los candidatos juveniles convocaron por su lado a los periodistas y leyeron un mensaje de Galimberti, que seguía prófugo a raíz de un proceso abierto en la Cámara Federal. Alguna noche lo vi en el restaurante de un francés, Pied Noir, que frecuentaba desde sus tiempos en Tacuara, o en el petit hotel de la jueza María Luisa Anastasi de Valger, madre de Silvina Valger, idéntico a sí mismo, con la pipa de la tora apenas camuflado con una ridícula peluca que evocaba a Tato Bores. Pocos días después apareció por Oro y Santa Fe un hombre normal, de bigotes, totalmente ajeno al estilo aparatoso del hijo, que se presentó como el padre de Galimberti y me aclaró, discreto, que no quería saber dónde estaba Rodolfo, sino confirmar que estaba bien y se cuidaba. Intenté tranquilizarlo, pero se despidió murmurando: «Yo sé que algún día lo van a matar». En la conferencia de la JP, Leonardo Betanín hizo una encendida apología del dirigente perseguido que le había puesto el apodo de Perejil y con el que tenía notorias diferencias, Jorge Obeid, candidato a diputado por Santa Fe. Sostuvo que las insurrecciones populares y el accionar de las formaciones especiales habían sido los factores que facilitaron el actual proceso electoral, y Beto Ahumada destacó que el justicialista es el único partido que ha formalizado la incorporación de los jóvenes a sus listas de candidatos. Cámpora y Abal Medina asistieron especialmente al encuentro de la JP y les entregaron la cinta del general que había traído Hijitus. Ese mismo jueves, el ministro Catarino dio a conocer la reglamentación de la ley electoral, en la que se había introducido un cambio importante con respecto al proyecto original. En la segunda ronda, dijo, solo podrán participar las dos fórmulas más votadas. Si entre ambas hubieran reunido el 66,66% de los votos, esa participación debía ser como la misma fórmula, sin ningún tipo de recomposición. Si el porcentaje fuera menor, podrían concertar una alianza entre ellas y con aquellos candidatos que hubieran logrado por lo menos el 15%. Seguía firme, en cambio, el principio de que si alguna de las fórmulas obtenía de entrada el 50% o más, se suprimía el balotaje. El gobierno pensaba que con Cámpora en lugar de Perón, el Frente Justicialista no tenía la menor chance de imponerse en la primera ronda. Algunos oráculos de la prensa política amplificaron esa visión escéptica, como el señor Neustadt, que en un despacho para el diario Pueblo de Madrid le adjudicó al Frejuli un 38% en la primera vuelta. Confiando en los pronósticos públicos y privados del señor Neustadt, el señor Ramos, sempiterno agregado de prensa de la Embajada Española, redactó un informe reservado para los servicios de su país, donde redujo el porcentaje del Frejuli a un 35%. La fallida agorería influyó para que Franco invitara a Lanusse a visitar España, una torpeza política que casi le cuesta la cabeza al señor Ramos y encendió la ira de Perón contra Neustadt. Esos augurios interesados pasaban por alto algunos datos significativos que jugaban a favor del peronismo, como el hecho de que las elecciones del 11 de marzo habría cerca de 3 millones de nuevos votantes, los niños de la profecía. Compañeros, la voz levemente gangosa del tío había adquirido un timbre más enérgico y convincente. Sus palabras sobrevolaron las cabezas de los notables del peronismo y de un tropel de secretarios, ayudantes y colaboradores, auténticos militantes y más de un colado en aquel sótano del Crillón, donde no cabía un alfiler y faltaba el aire. Era la noche del sábado 20 de enero, el preludio de la campaña. Voy a llegar al gobierno en virtud de un mandato que ustedes conocen. No lo he buscado ni querido, pero lo he recibido modestamente y lo cumpliré con energía hasta el final, en beneficio de todos mis compatriotas.
He recibido ese mandato por una condición personal que, entre otras, ha caracterizado toda mi vida. Algunos la consideran un defecto, otros una virtud, y de las más honrosas en cualquier hombre. Voy a hablarles en primer término de la lealtad. Lealtad total, incondicional a mi patria. Lealtad total, incondicional a mi movimiento. Lealtad total, incondicional a mis verdaderos amigos. Considero que el más grande de ellos es el general Juan Perón, y le he sido leal durante el gobierno y desde el llano. A esta lealtad personal se suma la lealtad especial que merece un jefe. Gracias a la lealtad, que muchos insisten en considerar un defecto mío, he conseguido ser leal también conmigo mismo, por odio a la traición y a los traidores, porque la lealtad es lo opuesto a la traición, y quienes hoy colman de agravios e insultos inauditos al general Perón y al pueblo argentino que lo ama y lo elige, ellos no tienen la conciencia tranquila. Han traicionado mucho, han traicionado juramentos inviolables ante Dios y los santos evangelios, juramentos por la patria y las leyes, han traicionado a amigos íntimos, han traicionado principios que declamaban y han mancillado el honor y la dignidad de su investidura. No pueden entender ese milagro argentino de la lealtad, no pueden entender nuestra patria, no pueden entender nuestra historia. El pueblo argentino, lo mejor que tenemos, me va a entender y yo a él. El pueblo argentino siempre ha sido leal a sí mismo y a sus caudillos. La lealtad siguió a San Martín y ganó las guerras de la independencia americana. La lealtad confederó a las provincias y unió a la república. La lealtad llevó por vez primera a las mayorías al poder. La lealtad ganará las elecciones y llegará al gobierno el próximo 25 de mayo. Este introito se convertiría en ritornelo exitoso de todos los discursos de la campaña. El hombre de la camisa azul se golpearía cientos de veces el pecho exclamando «Soy leal, total, incondicional», sabiendo desde su experiencia y su olfato político que ese juramento de adhesión al líder sintetizaba el conjunto de las aspiraciones populares y era más inquietante para el sistema que las plataformas más radicalizadas, porque esa síntesis compendía también los 18 años de lucha del pueblo proscrito. Después del juramento de lealtad vinieron las 57 carillas de las pautas programáticas que Osvaldo Cherkassky describió en La Opinión como una propuesta populista que apunta a reformas neocapitalistas, modificación del sistema con vistas a perfeccionarlo, no a suprimirlo, y fundamentalmente a la quiebra del marco de dependencia para afianzar una vía nacional de desarrollo. En verdad, las pautas constituían, sin decirlo, un programa socialdemócrata que la izquierda vernácula consideró conservador, la derecha cerril visualizó como una versión criolla del Libro Rojo y la juventud peronista apoyó, consciente de sus limitaciones estratégicas, pero convencida de su potencial profundización, por la presencia estratégica en el movimiento de la clase trabajadora. El ecléctico Mario Cámpora les había armado como un libreto con escenas gratas para los distintos públicos, como lo fueron revelando las reacciones de la audiencia. El ala revolucionaria aplaudió las menciones a Cuba, que había resistido heroicamente el ataque del imperialismo, los ataques a ese Ministerio de Colonias, que era la OEA, la propuesta de revertir la desnacionalización de las entidades financieras y subordinar el pago de la astronómica deuda que llegaba entonces a 6.000 millones de dólares, a las necesidades del desarrollo nacional. La derecha política y sindical que había acuñado la consigna ni yanquis ni marxistas, peronistas, festejó el párrafo donde se rechazaba el socialismo internacional dogmático y se declaraba que la esencia de la doctrina justicialista era nacional, popular y cristiana. Hubo, sin embargo, un punto de acuerdo general. Todos los presentes apoyaron la idea de un Estado fuerte y benefactor, autónomo de los grandes poderes internacionales, y todos unidos apoyaron la antinomia, liberación o dependencia, que era la versión ayornada del Braden o Perón. Por su parte, el hombre que presentaba las pautas las veía subjetivamente de esta manera.
Inspiradas en la doctrina justicialista, proponen dentro del objetivo estratégico de la liberación y reconstrucción un programa de gobierno para recuperar el tiempo perdido por nuestro país en la formación de una sociedad argentina más justa y próspera. Las políticas que propician en las distintas áreas presuponen el conocimiento de los conflictos de las sociedades occidentales, nacidos de condiciones nuevas y distintas que reclaman transformaciones profundas en la estructura social, económica y educacional. En particular, los problemas de la pérdida de objetivos compartidos y de la crisis de autoridad en la sociedad civil, en la familia, en los centros de estudio, en las empresas, son abordados en ella con aguda sensibilidad de sus motivaciones. Las modalidades autocráticas están destinadas al fracaso en una sociedad como la nuestra, en la que cada uno de sus miembros ha tomado plena conciencia de sus derechos a participar en toda decisión que afecte al destino personal. La empresa económica, en consecuencia, no habría de ser más una entidad que separa al empleador de los empleados para solo reunirlos a discutir el ajuste periódico de los salarios y otras condiciones de empleo. Ella necesita nuevas formas integradas, aptas para solucionar los conflictos que tan seriamente paralizan la empresa crudamente capitalista. Por vocación de Cámpora y sus colaboradores, pero también por indicación expresa de Perón, las pautas anticiparon que el gobierno popular otorgaría una generosa amnistía a los presos políticos y eliminaría todo el andamiaje inquisitorial. El cumplimiento de las tres banderas peronistas, independencia económica, soberanía política y justicia social, permitiría alcanzar la paz sin necesidad de apelar al derecho penal, que es el último recurso que el Estado puede usar, una herramienta subsidiaria que solo debía ser empleada después de utilizar todas las herramientas constructivas para la eliminación de los conflictos sociales. El tío pensaba que, sin la vocación necesaria como para promover un programa de cambios profundos, carece de sentido el dictado de amnistía, pues tal actitud involucraría una contradicción y la ingenuidad de creer que un luchador de ideales políticos cesa de serlo porque se le abran las puertas de la prisión. Quien así pensara enfrentaría fatalmente las consecuencias ineludibles de no haber removido las reales causas generadoras de violencia. 20 años antes del fin de la historia, contradecía sin saberlo a Fukuyama, aunque esclavo de su tiempo erraba también el pronóstico. La juventud revolucionaria eclosionó en la vida nacional luego de casi 20 años de docencia liberal e individualista, probando la crisis y fracaso final de esa ideología. En los sótanos del Estado registraron su convocatoria aperturista a la juventud revolucionaria, presentándola como una alianza orgánica que nunca existió con la guerrilla. En el Crillón había una notoria ausencia, José Ignacio Rucci, que en esos mismos momentos se reunía con Perón en Puerta de Hierro y anunciaba a los periodistas que el líder justicialista viajaría a la Argentina a fines de febrero. Cumpliendo en apariencia sus pactos con Abal Medina, el petizo dijo a los periodistas que Atilio López era un auténtico peronista. López Rega, mientras tanto, dejaba trascender entre Emilio Abras que Rucci deberá ir acostumbrándose a vestir traje y corbata, en una prematura e impertinente alusión a su posible inclusión como ministro de Trabajo en el futuro gabinete. El augurio del brujo no valía por su valor profético, sino porque marcaba el comienzo de su alianza con el metalúrgico. Cenábamos con Pedrito Cámpora en el jardín de mi casa y se me ocurrió preguntarle, ¿qué es el tío, ideológicamente hablando? Es un demócrata liberal, pero no en el sentido argentino, sino en el sentido universal de la palabra, o sea, una mosca blanca dentro del peronismo. Y lo celebró con una contagiosa carcajada. Había un clima inicial de feria pueblerina y de kermés de doma y asado con cuero, que se fue encrespando y metamorfoseando en acto combativo a medida que maduraba la mañana, y seguían llegando espontáneos, peronistas cimarrones y forasteros, huestes juveniles conducidas por activistas de brazalete rojo y negro, multitudes que batían el parche y rodeaban la arboleda de entrada al parque municipal y el prado contiguo, donde los esforzados gilenses habían emplazado las carpas y las mesas de tablones previstas para 10.000 cubiertos, que se estirarían como si fueran de látex para albergar a más de 20.000 comensales famélicos, pero felices.
mientras los otros 20.000 concurrentes, sin tarjetas ni cubiertos, debían acudir a los vendedores ambulantes, a sus morrales o al engaño de una Coca-Cola. Al mediodía el señor Baldi, locutor de la radio de Giles devenido locutor oficial del acto, hablaría de 25.000 concurrentes, pero en ese momento seguían llegando autobuses y al día siguiente Clarín calcularía la asistencia total en 40.000 personas y el propio Cámpora en 35.000. Daba igual, ningún candidato había arrancado con semejante concurrencia. Al comienzo los carteles tenían la impronta tradicional de Mele y se escuchaba el jingle compuesto por Rodolfo Ciamarela: Cámpora al gobierno, Perón al poder, votar por el frente es nuestro deber. Pero no tardaron en florecer los estandartes rojinegros de la JP y las consignas que atravesarían toda la campaña fueron tapando las siruposas apelaciones publicitarias. Qué lindo, qué lindo, qué lindo que va a ser el tío en el gobierno y Perón en el poder. Perón, Evita y el tío Camporita. Luchamos por la patria, luchamos por Perón, los pibes y los viejos, un solo corazón. Y luego la bronca cortante sincopada. Montoneros carajo, montoneros carajo. Cuando el hombre de la camisa azul hizo su aparición acompañado por un Vicente Solano Lima de camisa blanca y el inevitable comisario Carnerero, la multitud bramó: y dale tío, dale, dale tío. Es posible que lo haya sentido sin atreverse a decírselo a sí mismo, pero ya no era simplemente el vicario. La masa acababa de ungirlo como el número 3 después de Perón y Evita, un dato que debió encenderle una alarma en el subconsciente, porque Mercante también había sido el número 3. Los discursos que serían prolijamente analizados por los especialistas del gobierno para buscar posibles incitaciones a la violencia que facilitaran una eventual proscripción fueron realmente duros, aunque no precisamente marxistas. Videgain, el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, no titubeó en incluir una cita de Benito Mussolini: si avanzo, seguidme; si retrocedo, matadme. Pero lo que preocupaba a los servicios no era tanto la definición ideológica en favor del socialismo científico, como la exaltación directa o indirecta de quienes encarnaban la lucha armada, que entrañaba un desafío concreto al poder. De entrada, por la red de altoparlantes se pidió un minuto de silencio para los caídos en la lucha por la liberación nacional, a cuyo término estallaron los vivas a los montoneros. Después el locutor, que no tenía nada de subversivo e incluso había tratado de ordenar a la tumultuosa concurrencia con apelaciones escolares, se contagió del clima general y pidió una ovación para los compañeros privados de su libertad, que fue coronada por la consigna: ya van a ver cuando venguemos los muertos de Trelew. En la misma línea se escuchó una cinta de Galimberti, donde el dirigente juvenil expresaba su apoyo a Cámpora y advertía que la sangre de los caídos no será negociada. Luego la voz del general incluyó a los miles de argentinos que sacrificaron su vida en defensa de una causa sagrada para la nacionalidad. Era el mensaje grabado el 15 de enero que debía presidir todos los actos de la campaña y solo pudo escucharse con relativa nitidez en el arranque de Giles. Perón deleitó a los jóvenes con su sempiterna cita de Martín Fierro: es de la boca del viejo de donde salen las verdades, y produjo irritación en los cuarteles, aunque tendía un puente de plata a los militares que aún no hayan vendido su alma al diablo. El líder brindaba apoyo total a la fórmula Cámpora Solano Lima y describía las normas electorales establecidas por la dictadura militar como un fraude y un atropello de la Constitución Nacional, a pesar de lo cual instaba a que la ciudadanía tomase el gobierno con el voto. El pueblo argentino, advertía, debía aplastar con el número todo posible fraude para no incurrir en una defección histórica que además sería suicida. Con claridad y eficacia, la proclama se iba dirigiendo a los distintos sectores de la sociedad agredidos por el autoritarismo militar, empezando por la juventud, a la que definía como una generación de emergencia, que en el futuro inmediato ha de tomar a su cargo la liberación definitiva de la patria, y halagaba con un espaldarazo sin precedentes al hacer suyo un reciente documento de la JP que el gobierno militar consideraba abiertamente subversivo. Había luego una apelación a las mujeres, incansables predicadoras de nuestras consignas, a los trabajadores sometidos a condiciones infrahumanas de existencia,
a los empresarios nacionales amenazados por el avance de los monopolios, a los profesionales que en buena parte debieron emigrar al extranjero corridos por la incuria gubernamental, a la Iglesia que tiene el deber de luchar por la efectivización de un evangelio que ha pasado a ser letra muerta entre los argentinos. Cerraba con una apelación a todos los argentinos para borrar la antinomia peronismo-antiperonismo, poner remedio a un mal que a todos amenazaba por igual y liberarnos de las fuerzas de ocupación. Con cierta timidez que perdería en actos posteriores, pero haciendo méritos con la audiencia juvenil. Para sacarse de encima la imagen conservadora, Solano Lima destacó algunas promesas contenidas en las pautas, como la reanudación de relaciones diplomáticas con Cuba o el comercio con la Unión Soviética y China Popular. Ante la presión de algunos militantes para que se definiera ante las formaciones especiales, Lima elogió las montoneras federales de antaño, aclamado como nunca en su vida, Solano Montonero, lará, lará, lará. Asoleado, exhausto, literalmente descamisado, fue sostenido por su compañero de fórmula mientras se agachaba hacia esa marea que se encrespaba de fervor en torno a los tablones del palco, estrechando cientos de manos y recibiendo un ramo de rosas que le obsequiaba la rama femenina. Acrecido, pisando fuerte en su territorio carnal, el hombre de la camisa azul aseguró que derrotarían al continuismo y la antipatria. Luego, con los ojos llenos de lágrimas, prometió que la sangre de los mártires no será negociada. Estamos, continuó, al borde de la culminación de un proceso histórico en el cual el macho entre los machos, el general Perón, demostró que le daba el cuero para volver, y el 11 de marzo el pueblo le dará el cuero para triunfar. Perón vociferó: será poder en la Argentina. Igual que en el Crillón, defendió la lealtad y fustigó a los traidores, reiterando que las 4 virtudes cardinales del futuro gobierno serían la honradez, la austeridad, la humildad y la gratitud. Cuando la muchachada clamó por libertad de los combatientes, el tío les contestó: han llegado unos minutos tarde. Anoche dije al exponer las pautas programáticas del frente que todos los compañeros presos serán liberados. La promesa encendió la consigna: el tío presidente, libertad a los combatientes, que tapó en parte su promesa final. Tanto el doctor Solano Lima como yo queremos que la juventud se prepare no solo para luchar, sino también para gobernar. Aplaudíamos y saltábamos bajo la sombra de los toldos, en el blanco reverbero del descampanado o en el claroscuro de la arboleda, encendidos por la tarde de verano, cuando los altavoces soltaron la clarinada, el parabá, papá, papá, y todos nos pusimos a cantar y gritar la marcha hasta enloquecer de felicidad, empezando por el hombre de la camisa azul, que había arrojado los modales prosopopélicos por arriba del hombro y participaba como un auténtico fanático en el ergasmo colectivo.